Deuda externa y cooperación financiera internacional. Agenda. Antecedentes, relación entre deuda externa y cooperación financiera, instrumentos que se utilizan en la cooperación financiera y deuda externa, el Club de París, iniciativa de los países pobres muy endeudados, papel de la OCDE, conclusión. Antecedentes. A inicios de los 70, muchos países comenzaron a acumular grandes cantidades de deuda externa. Una parte importante de asistencia económica externa se recibió en forma de financiamiento oficial. A finales de los 70 se dio un auge de financiamiento proveniente de acreedores privados, especialmente de bancos. Estos comenzaron a prestar grandes cantidades de dinero a los países en desarrollo a bajas tasas de interés nominal, lo cual incrementó la deuda de los países en desarrollo. En 1982, cuando México anunció que no estaba en condiciones de hacer frente a sus obligaciones corrientes de servicio de la deuda, puso en evidencia que la deuda acumulada de muchos países en desarrollo había llegado a una magnitud tan grande que ponía en peligro la estabilidad del sistema financiero internacional. Es por ello que organismos multilaterales como el FMI y el PM tomaron la iniciativa de modificar los mecanismos de tratamiento de la deuda externa y evitar dicho colapso. Continuaremos con una definición de relación entre deuda externa y cooperación financiera. Es importante mencionar que la deuda externa puede volverse insostenible y esto es un obstáculo para el desarrollo, por lo cual los países buscan vías para el alivio de esta. Una de ellas es la cooperación financiera, la cual puede articularse de forma tal que se constituya en una transferencia de recursos sin contraprestación, es decir, donación o cooperación financiera no reembolsable, o en una facilitación temporal de recursos financieros que han de ser devueltos, junto con el precio de su utilización temporal, al creedor o inversor, es decir, cooperación financiera reembolsable. La cooperación financiera, a través de sus diferentes instrumentos, puede servir para la reducción parcial o total de la deuda, dando las posibilidades a los países beneficiados de poder invertir más en áreas clave en pro de su desarrollo. Asimismo, pueden derivarse otros riesgos si las condiciones financieras en las que se formula el apoyo financiero reembolsable no responden a la capacidad real del deudor o del proyecto en el que se invierte, capacidad que habrá de encontrarse directamente relacionada con el uso y destino previsto para dichos recursos. Existe riesgo de que la cooperación financiera promueva situaciones anómalas de endeudamiento en los países en desarrollo. Es así que existen instrumentos de cooperación financiera relacionados con la deuda externa. Estos pueden incluir múltiples instrumentos, siempre y cuando signifiquen una transferencia de recursos financieros desde el país o institución donante hacia el receptor, desde el apoyo presupuestario y cancelación de la deuda hasta la concesión de préstamos de carácter concesional o la aportación de recursos a las instituciones financieras internacionales, IFI, organismos multilaterales y fondos multidonantes. Un mecanismo importante de la cooperación financiera es el Club de París. Este se puede definir como una asociación informal de países acreedores que renegocian la deuda de países deudores en dificultades de pago. Nace el 16 de mayo de 1956, con la primera acta de renegociación de deuda argentina por $500 millones. En toda renegociación de deuda hay como mínimo un aplazamiento de pago, bien del servicio de la deuda en un periodo determinado o de la totalidad del capital prestado y pendiente de vencimiento. Este aplazamiento puede consistir en una moratoria o en un nuevo calendario de pago, instrumentado jurídicamente en una modificación del contrato de crédito original o en la sustitución por otro nuevo por las cantidades aplazadas. Incluso, como se ha señalado, puede llegarse a una cancelación, es decir, condonación de la deuda, de parte del servicio de la deuda. Esto puede tener un alivio financiero temporal, sin pérdida para los acreedores. Todo depende del plazo negociado y del tipo de interés. La Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados, en sus siglas PPME, fue creada en 1996 por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial con el fin de velar porque ningún país pobre tenga una carga de la deuda que no pueda administrar. Los países deben cumplir ciertos criterios para poder ser beneficiados con la iniciativa, comprometerse con la reducción de la pobreza mediante cambios en las políticas y demostrar un buen historial de pago a lo largo del tiempo. El fondo y el banco brindan un alivio provisional de la deuda en la etapa inicial, que es el punto de decisión, el cual consta de 4 condiciones. 1. Reunir las condiciones para recibir financiamiento de la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial, que son 2. A. La pobreza relativa, definida como un ingreso nacional bruto per cápita por debajo del límite establecido y que se actualiza anualmente. B. La falta de solvencia para obtener préstamos en condiciones de mercado y, por lo tanto, la necesidad de recibir recursos en condiciones concesionarias para financiar el programa de desarrollo del país.
2. Enfrentar una situación de endeudamiento insostenible que supere el alcance de los mecanismos de alivio de la deuda tradicionalmente disponibles. 3. Tener una trayectoria satisfactoria de reforma y aplicación de políticas adecuadas en el marco de programas respaldados por el FMI y el Banco Mundial. 4. Haber elaborado un documento de estrategia de lucha contra la pobreza, en sus siglas DELP, siguiendo un proceso participativo de base amplia en el país. Cumplidos estos compromisos, un país puede avanzar hacia la segunda etapa, que es el punto de culminación. Para recibir una reducción completa e irrevocable de la deuda en virtud de la iniciativa para los PPME, un país debe, número 1, establecer una trayectoria ulterior de buenos resultados en el marco de programas respaldados por préstamos del FMI y del Banco Mundial. Número 2, aplicar satisfactoriamente las reformas fundamentales acordadas en el punto de decisión. Número 3, adoptar e implementar un documento de estrategia de lucha contra la pobreza, por un año como mínimo. La duración de este periodo se aplica con flexibilidad y se está reduciendo, pero para ello se realiza un estudio caso por caso. En el 2005, tras reconocer que algunos países que habían culminado con los procesos de la iniciativa para los PPME tenían dificultades para avanzar a los ODM, se inicia otra fase de alivio de la deuda para ayudar a cumplir esas metas. Por ello, la iniciativa para los PPME se complementa con la iniciativa para el alivio de la deuda multilateral, en sus siglas IADM. Este permite un alivio del 100% de las deudas elegibles por parte de 3 instituciones multilaterales, el FMI, el Banco Mundial y el Fondo Africano de Desarrollo. En el 2007 se incorporó el Banco Interamericano de Desarrollo. El CAD de la OCDE ocupó un sistema para identificar en qué parte de la economía o de la estructura social del país beneficiario esta transferencia va a estimular el desarrollo y determina el sector de destino de un proyecto de ayuda. En los Credit Reporting Systems CRS 600 están los dedicados al tratamiento de la deuda y están estipulados los mecanismos bajo los cuales se pueden computar como AOD las acciones que toman los países para el alivio de la deuda. Entre los códigos relacionados con el tratamiento de la deuda que el CAD utiliza están los siguientes: 151.11, la formación y gestión de la deuda; 620, condonación de deudas; 630, alivio de la deuda multilateral; 640, reprogramación y refinanciación; 661, canje de la deuda por desarrollo; 662, otro canje de deuda; y 663, recompra de deuda. Conclusión. Se debe entender que la cooperación financiera y la deuda externa son dos conceptos que deben ir ligados, ya que inicialmente su relación puede dirigirse hacia aliviar la pobreza en países en desarrollo, pero a su vez es un arma de doble filo al volverse insostenible para algunos países. Así, en lugar de generar un alivio, puede más bien generarse una deuda que el país en desarrollo no podrá solventar. Por ello, es necesario realizar un análisis de la efectividad de los diferentes instrumentos y mecanismos, sin caer en una generalización, ya que cada estudio de caso tiene sus particularidades.